Tome su lugar, hermano, por favor, tome su lugar en esta mañana. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Salude, hermano, a los que están a su lado. Salude, hermano, tómese el tiempo, hermano, para saludar. Tómese ese tiempo, hermano, para conocer los que están a su izquierda, los que están a su derecha. Tómese ese tiempo, hermano, porque hoy es el tiempo del Señor. Hoy es el tiempo, hermano, que Dios ha puesto para la vida de cada uno de nosotros, para conocernos más, para identificarnos, hermano. A veces ni siquiera sabemos los nombres de todos. A veces ni siquiera, hermano, porque no nos hemos dado ese tiempo. A veces pensamos solamente en la egolatría, pensamos solamente en la soberbia y nos olvidamos, hermano, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, ¿verdad? Salude, hermano, a los que están a su lado. Salude, hermano. Salude a dos personas que usted no conozca. Salude a dos personas que usted no les haya saludado en ninguna ocasión. Salude, hermano, salúdelo. Y les voy a preguntar el nombre de las personas a las que saludaron. Así es que más le vale, hermano, que salude y le pregunte su nombre, porque yo le voy a preguntar a usted, ¿verdad? En la obediencia, hermano, en la obediencia está el éxito de la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, sed obedientes, hermano. Gloria a Dios. Pídale su nombre a dos personas que usted no haya sabido su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tómese este tiempo, hermano. El día de mañana no sabemos si estemos aquí. No sabemos, hermana. ¿Usted sabe que va a estar el día de mañana? ¿Usted sabe que va a vivir el día de mañana? No sabemos. No sabemos, ciertamente. Pero gloria al Señor por este día, hermano. Gloria al Señor por esta mañana, porque el Señor ha hecho un día maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Damos la bienvenida, ¿verdad? La bienvenida a Alejandra Martínez Romero. Alejandra Martínez Romero está allá atrás. ¿Se puede poner de pie, por favor? Bienvenida, Alejandra. Esta es su casa. Qué bueno que está con nosotros. José Luis González Chavarría está con nosotros. José Luis, Dios le bendiga, bienvenido, esta es su casa. Hernández Aguilar Carla. Hernández Aguilar Carla está de aquel lado, de mi mano derecha. Carla está del lado derecho. Póngase de pie, Carla, bienvenida. Qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que está aquí. Gilberto González Martínez. Gilberto, ¿está por aquí Gilberto González? Gilberto González, ¿no está? También junto a nuestro hermano Karel está un joven que viene por primera vez. ¿Se puede poner de pie? ¿Y nos dice su nombre? ¿Fernando? También está Fernando, un joven. Bienvenido, Fernando, esta es su casa. Qué bueno que está con nosotros. Y le pedimos, le rogamos al Señor que Dios bendiga la vida de cada uno de los que están por primera vez en este lugar, y que Dios, sabemos que Dios contestará la necesidad de cada uno de ellos, como ha contestado la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y estamos listos, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? La palabra, el camino del Señor es perfecto. Es verdad, hermano. Esa palabra del camino del Señor es perfecto. Es para la vida de cada uno de nosotros, y prepara nuestras manos para la guerra. Prepara nuestras manos para pelear, ¿verdad? Porque el camino de Dios es perfecto, hermano Jorge, y Él prepara nuestras vidas para pelear. Todos sabemos que estamos en batallas,
Todos sabemos que estamos, ¿verdad?, librando situaciones, los jóvenes librando problemáticas, los adultos, ¿verdad?, los adolescentes, todos estamos librando batallas, pero Dios nos está preparando. Dios está preparando un pueblo guerrero. Dios está preparando un pueblo fuerte, ¿verdad?, para vencer. Y dice el canto, ¿verdad?, es nuestra fortaleza, es nuestro escudo y es nuestra roca. Bendito el nombre del Señor, porque si usted hace suya esta palabra, si usted hace suyo este canto, ¿verdad?, estará siendo preparado, adiestrado, entrenado para entrar en batalla. Muchas veces el enemigo nos agarra desprotegidos, ¿verdad? No sabemos ni cómo defendernos y todas las que el enemigo nos tira, todas nos pegan. Pero hoy podemos decir que el camino de Dios, el camino del Señor es perfecto y nos prepara para esa batalla. Y cantábamos al sonar la trompeta, ¿verdad? Al sonar la trompeta el pueblo gritará. Al sonar la trompeta, ¿verdad?, que Dios estaba estableciendo cómo tendría que ser los procedimientos sistemáticos para la batalla, las estrategias para la guerra que iba a librar Josué. Y decía, ¿verdad?, dice el canto que al sonar la trompeta el pueblo gritará. El pueblo gritará, hermano, de alegría. El pueblo gritará de gozo. El pueblo gritará que bendito es el nombre de Dios. El pueblo gritará que no hay nadie más poderoso que el Señor. El pueblo gritará de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el canto también que los muros, ¿verdad?, los muros van a caer. Y los muros, hermano, los muros van a caer en esta mañana. Esos muros, hermano, de soberbia, esos muros que traemos en nuestras vidas de odio, de celos, de venganza, de contienda, esos muros de tristeza que muchas veces están en la vida de nosotros. La palabra de Dios, ¿verdad?, es perfecta y dice que los muros, hermano, que los muros van a caer. Que los muros van a caer. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos manda a obediencia y los muros van a caer. Los muros que usted tenga, hermano, los muros que se hayan levantado enfrente de usted, los muros que se hayan puesto enfrente de usted con sus hijos, que no ve la alegría, que no ve el gozo de sus hijos, esos muros van a caer. Muros de tristeza no tienen parte en la vida de los que buscan el nombre de Dios. Esos muros, ¿verdad?, de dureza. Yo apuntaba, hermano, porque me gusta apuntar. Y yo apuntaba, ¿cuántos muros tenemos nosotros, verdad? ¿Cuántos muros pueden generarse en el corazón? Muros de desobediencia, muros de altivez, muros de tristeza, muros de idolatría, muros de incredulidad, muros de soledad. Todos esos muros, hermano, por fe, todos esos muros van a caer hoy en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a la lección, hermano, que nos corresponde en esta mañana. La lección es la lección número. ¿Sí estamos todos, hermano? La lección número 4. Y Dios juzga el pecado. Ese es el título de la lección de esta mañana. Dios juzga el pecado. Y vamos a leer, hermano, si se puede usted poner de pie, por favor. Vamos a leer el versículo clave que Dios ha puesto para este tema. Se encuentra en Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Este salmo, hermano, este salmo es algo verdaderamente tremendo, hermano, tremendo para la vida de David. David, le habían hecho juicio a David, pero ese sería tema de otro. Pero le habían hecho, nada más yo le pediría, hermano, para comprender esta parte del juicio, ¿verdad?, que hicieron a David, leer el Salmo 50. Vamos a leer el Salmo 51:1. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice el salmista, ¿verdad?, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Si usted se detiene un poco en esta parte, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
él estaba diciendo: ten piedad, Señor, ten piedad de mí, porque él había pasado por un juicio, ¿verdad? Había pasado por un juicio y le decía al Señor, ¿verdad?, en arrepentimiento: ten piedad, Señor, de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es tremendo, hermano, es tremendo, ¿verdad? Solamente cuando nosotros podemos entrar en lo que Dios quiere que entremos, en la parte de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros sentimos esa angustia, ¿verdad?, de haberle fallado a Dios, de haber hecho lo incorrecto delante de Dios, uno pudiera decirle y ponerse en esta posición de decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí, porque he hecho conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos. He sido rebelde, Señor, le decía, he sido rebelde. Y él le decía al Señor, ¿verdad?, borra mis rebeliones. Y en la parte del Salmo 50 también le dice: pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Y en esta mañana nosotros podemos decirle al Señor, ¿verdad?, borra mis rebeliones, borra, Señor, mis pensamientos incorrectos, borra, Señor, mi incredulidad, borra, Señor, de mi vida, ¿verdad? Y sabiendo, hermanos, que hemos hecho lo malo delante de Dios, podemos decirle en esta mañana: pero no apartes, Señor, de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted se lo podría decir en esta mañana al Señor? Dígaselo, hermano, dígale al Señor: Padre, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Padre, conociendo, Señor, tu palabra, aprendiendo, Señor, la obediencia que tú tienes para nuestras vidas. Padre, te suplicamos, Señor, borra, Señor, mis rebeliones, Señor. Borra, Señor, todas esas actitudes incorrectas que hago día con día, Señor, por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta, Señor, de sabiduría. Y no quites, Señor, tu Santo Espíritu de mi vida. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar, hermano, por favor. Y la verdad central que aparece en nuestros manuales, ¿verdad? La verdad central nos habla, ¿verdad? Nos dice: Dios juzga el pecado, pero perdona al pecador que se arrepiente, ¿verdad? Dios juzga al pecado, pero perdona al pecador que se arrepiente. Y nosotros estamos, ¿verdad?, estamos estudiando el libro de Josué, ¿verdad? Ya vamos en el tema, en la clase número 4 del libro de Josué. Y yo quisiera solamente, hermano, rápidamente hacer un recordatorio del significado del nombre de Josué. ¿Alguien sabe el significado del nombre de Josué? No, hermano. El significado, para los que apuntan, Josué significa: Jehová es salvación. Jehová es salvación. Y viendo, hermano, las características de Josué, yo quiero, hermano, que me diga rápidamente, que me diga una de las características, ¿verdad?, que hemos visto de Josué. Una de las características de Josué, la Biblia dice que es hijo de Nun. ¿Qué me dice usted? Obediente. Una. Valiente. ¿Mandé? Esforzado. Características de Josué, hermano. Es importante que nosotros veamos las características de un líder, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a ser líderes. Dios nos ha llamado a ser lideresas en cada uno de nuestros hogares, donde donde Dios nos haya enviado, ¿verdad? Donde nosotros nos paremos, Dios nos ha llamado a ser líderes. Pero tenemos que saber, hermano, ¿verdad?, ¿verdad?, cuáles son las características. Y ya vamos 3 clases de Josué. Características de Josué, hermanos: sabía escuchar, sabía oír, piadoso, valeroso, sabio, ¿cuál? Fiel, ayudante de confianza de Moisés, representante de la tribu de Efraín. Es uno de los 12 mensajeros enviados, ¿verdad?, para investigar la tierra de Canaán. Es uno de los que alentaron al pueblo que sí se podía conquistar, ¿verdad?, la tierra a la cual él había ido a investigar.
¿verdad? Cuando 10 dijeron que no se podía, hubo 2 que dijeron sí se puede, y él era uno de ellos. También Josué condujo a los hijos de Israel a través del Jordán hasta la tierra prometida. Y algo grandioso, hermano, que encontré también, que Josué conquistó 31 reinados en su caminar, ¿verdad? 31 reinados conquistó Josué. Entonces Josué, hermano, ¿verdad? Un líder valeroso, un líder esforzado, ¿verdad? Se nos enseña, ¿verdad? A través de la palabra, hermano, las características para que nosotros podamos también tener las características de él, ¿verdad? Y leyendo en la parte de la verdad central de nuestros manuales, Dios juzga el pecado, ¿verdad? Dios juzga el pecado. Y Dios juzga el pecado, hermano, sea pequeño o sea grande. ¿Cuántos sabemos eso? Dios juzga el pecado, ¿verdad? ¿O nada más juzga los pecados grandes y los pecados pequeños no los juzga? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad? Dios juzga el pecado, sea pequeño o sea grande, pero perdona al pecador que se arrepiente, ¿verdad? Nosotros hemos pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a la condición que Dios tiene para nosotros, la condicionante es arrepentirnos del mal camino, arrepentirnos del pecado, ¿verdad? Y entonces sí se hará efectivo el perdón en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos llama a dejar de pecar, ¿verdad? A dejar de hacer las cosas que ofenden al Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros sabemos. Y bueno, el tema va encaminado a ello. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado tiene un efecto expansivo. El pecado no solamente afecta al transgresor del pecado, sino afecta, ¿verdad?, a nuestra familia. Incluso, hermano, el pecado llega a afectar, ¿verdad?, hasta las congregaciones, hasta los pueblos. Sabemos, hermano, que todos los pecados son desagradables a Dios, ¿verdad? Porque los pecados, hermano, corrompen el alma, los pecados encallecen el corazón de nosotros. Los pecados, ¿verdad?, hacen que ese corazón que tenemos, que Dios nos ha dado, sea encallecido. Y Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere, en el propósito de Dios, cambiar el corazón de nosotros, cambiar el corazón duro. Y hermano, yo me gozo, hermano, porque si el Señor sigue haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, a lo mejor, hermano, cuando estábamos en la calle andábamos extraviados y teníamos un corazón encallecido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se hace efectiva, se hace eficaz, y el Señor nos sigue cambiando, ¿verdad? Nos está cambiando nuestro corazón duro, nuestro corazón encallecido, por un corazón de carne, un corazón con sensibilidad. Bendito el nombre de Dios. Bien, vamos a la palabra de Dios, hermano, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo del 1 al 11. Vamos a ver las consecuencias colectivas, ¿verdad? Las consecuencias que se expanden, las consecuencias, ¿verdad?, que trae el pecado de manera colectiva. ¿Ya lo tiene, hermano? Josué, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Mire que ahí la persona que está con usted tenga su Biblia, y si no, hermano, ayúdele a las personas que están a su lado. Dice la palabra de Dios, yo leo el primer capítulo y ustedes el segundo, y al final nos unimos todos. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra los hijos de Israel. Y volviendo a Josué, dijéronle: no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos.
Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Todos, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos da una enseñanza. Y Dios, hermano, el Señor había prometido a Josué que le daría, ¿verdad?, una gran extensión de tierra. Dios había prometido a Josué que le daría, ¿verdad?, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar. Y la promesa de Dios, hermano, cuando Dios promete algo con la vida de nosotros, cuando Dios nos promete algo, hermano, es porque Dios la va a cumplir. Dios va a cumplir las promesas, ¿verdad?, que se hacen. Dios cumple los pactos que Dios hace con nosotros. Entonces, hermano, Dios ha prometido a nosotros, ¿verdad?, así como lo prometió a Josué, que nunca lo iba a dejar y que nunca lo iba a desamparar, ¿verdad? Nadie podrá hacer frente a ti en todos los tiempos y en todos los días de tu vida. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero el Señor le decía, ¿verdad? A lo mejor y usted, hermano, y yo hemos escuchado este mensaje, ¿verdad?, en repetidas ocasiones. Pero ¿cuántos hemos hecho nuestro este pasaje? Cuando Dios nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y hermano, y damos gracias a Dios en esta mañana porque Dios no nos ha dejado, hermano, ni nos ha desamparado, porque Dios es fiel y Dios sigue siendo fiel que en la vida de nosotros, pero solamente nosotros tenemos que hacer lo que la voluntad de Dios nos pide, ¿verdad? Que seamos valientes y que seamos esforzados, que seamos, ¿verdad?, como decía nuestro hermano, saber escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que le decía, ¿verdad?, solo esfuérzate y sé valiente. Y también Dios le decía, ¿verdad?, las instrucciones: y no te apartes de esta ley, ni a izquierda ni a derecha, y cumple conforme se te ha dicho. Y dice la palabra de Dios en su promesa: porque yo estaré contigo. Gloria a Dios, hermano, porque sabemos, ¿verdad?, que Él está con nosotros todo tiempo. A veces, hermano, nos cuesta trabajo dejar lo que no agrada a Dios. Nos es difícil dejarlo, hermano. Pero dice la palabra de Dios que Él, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza para poderlo lograr. Y regresando al punto, hermano, dice en el versículo número 1 que el pueblo, que los hijos de Israel prevaricaron, ¿verdad? Los hijos de Israel transgredieron el pacto de Dios. Los hijos, ¿verdad?, los hijos de Israel, los hijos del pueblo, ¿verdad?, de Dios, transgredieron el pacto. Había un pacto que se había proclamado que prohibía, ¿verdad?, el saqueo a Jericó. Dios les dijo, ¿verdad?, Dios les dijo antes de entrar en la batalla lo que deberían de hacer, ¿verdad? Y había un pacto de que no deberían de hacer saqueo, ¿verdad?, en
en la ciudad de Jericó, y que este pacto se había dado a conocer en toda la tierra. ¿Cómo venía, hermano, el pueblo de Dios? ¿Cómo venía el pueblo de Dios cuando ¿verdad? Había tomado la ciudad de Jericó? ¿Cómo venía? ¿Cómo estaba el pueblo, hermano? ¿Cómo estaba el pueblo? Estaban gozosos, estaban alegres, estaban sumamente confiados, ¿verdad? Estaban al 100% seguros de que Dios estaba con ellos, y estaban completamente seguros, ¿verdad? De que era un pueblo fuerte, de que era un pueblo valeroso, de que era un pueblo de guerra, ¿verdad? ¿Cuántos eran, de acuerdo a la palabra, hermano, cuántos eran los que constituían el ejército de Dios? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? No, frío. Dice la palabra de Dios que 200,000 constituían el ejército de Dios. Bueno, ¿verdad? 200,000. Entonces tenían la confianza, nadie se podía interponer, ¿verdad? Para que ellos lograran la victoria que Dios les había prometido, conquistar la tierra de Canaán. Ese era el objetivo, ¿verdad? Pero había una ciudad inmediata que tenían que conquistar, que se llamó Jai, una ciudad de 12,000 habitantes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí era la siguiente contienda, ahí era la siguiente batalla. Pero Josué, ¿verdad?, no sabía que había alguien del pueblo de Dios, había alguien de los guerreros que había transgredido el orden de Dios, ¿verdad? Josué no sabía que alguien había cometido prevaricación, ¿verdad?, que no había tomado en cuenta la orden que Dios había dado, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, ¿verdad?, que dio instrucciones para que fueran a observar, para que fueran a ver esa ciudad. Y yo veía aquí en la palabra de Dios, hermano, que Acán, cuando hubo la batalla con Jericó, Acán no resistió la tentación. Acán no resistió la tentación de robar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios había dado la instrucción de que ni siquiera tocaran los objetos, mucho menos los agarraran. Pero Acán no resistió la tentación y cayó en la desobediencia. Él vio y codició, ¿verdad? Y sabemos que agarró cosas, ¿verdad? Él estaba solamente tratando de satisfacer su propio yo, su propio ego. Solamente estaba tratando de satisfacer, ¿verdad?, los deseos de su corazón, porque él no pensó, hermano, él no pensó en nada, no pensó en su familia, no pensó en sus hijos, no pensó en el pueblo, no pensó en su familia, no pensó en su matrimonio. Él solamente agarró las cosas. Y que sabemos lo que agarró, ¿verdad? Agarró, ¿verdad?, dice que un manto babilónico, 200 siclos de plata, ¿verdad?, y un changote de oro, lo que se considera, ¿verdad?, como un lingote de oro. El peso y el monto, hermano, no es lo importante. Sin embargo, lo importante, hermano, es que él desobedeció al Señor, ¿verdad?, y agarró las cosas que no le correspondían. Y así pasa en la vida de nosotros, hermano. Cuando Dios nos da una instrucción a través del Éxodo 20, Dios nos da instrucciones semana con semana, ¿verdad? Y nos dice Dios lo que no debemos de hacer, pero muchas veces, hermano, nos gana, ¿verdad?, nos gana la tentación y fallamos a Dios, le fallamos al Señor. Por eso Dios nos habla cada semana, y Dios nos habla, hermano, que debemos nosotros de conservar y de guardar, ¿verdad?, los mandamientos que el Señor ha puesto en la vida de nosotros. Cayó en desobediencia
Y nosotros, hermano, también podemos caer en esa parte. Y Dios nos habla en esta mañana, hermano, a que nosotros podamos ser, ¿verdad?, hacedores de la palabra, que nosotros podamos hacer, hermano, lo que Dios establece, ¿verdad? Y que nosotros, hermano, antes de cometer alguna decisión, antes de tomar una decisión que dañe la vida de nosotros, ¿verdad?, que nosotros pensemos en nuestros hijos, que nosotros pensemos en nuestra familia, ¿verdad?, que nosotros pensemos en nuestros empleos, para no tomar las cosas que no son de nosotros. Un video de Carlos Casuga, no sé si ya lo hayan visto. Es un líder, ¿verdad? Es un presidente de Yakult, y él hace unos comentarios en relación a que todo tiene un dueño, todo tiene un dueño. Y me llamó mucho la atención porque dice: si usted se encuentra una cartera, esa cartera tiene dueño. Si usted se encuentra una pelota en la calle, esa pelota tiene dueño. Si usted se encuentra, ¿verdad?, todo lo que se encuentre tiene un dueño. Y la responsabilidad de nosotros es entregar esas cosas, ¿verdad?, y no guardarlas, entregarlo. Y entonces, hermano, y él decía de una manera chusca, ¿verdad?, si una mujer, ¿verdad?, si tú ves una mujer, esa mujer tiene dueño, ¿verdad? Y eso nos hablaba, ¿verdad?, de evitar ese tipo de pensamientos de fornicación, de adulterio. Y si usted, le decía a las mujeres, si usted ve un hombre, ¿verdad?, ve un hombre que trae una argolla, ¿verdad?, de matrimonio, esa mujer tiene dueño. Y me llamaba mucho la atención esa parte, hermano, porque ciertamente nosotros, hermano, cuando cometemos pecado no pensamos en el efecto multiplicador del pecado. El pecado tiene un factor, como decíamos al principio, tiene un factor expansivo, que no únicamente a nosotros, ¿verdad?, nos atañaría, sino a terceras y cuartas personas. Por eso es importante, hermano, que nosotros pensemos en esta mañana, ¿verdad?, antes de tomar una decisión, ¿verdad?, que vaya a afectarnos, ¿verdad?, una decisión de pecado, que pensemos en todo el contorno. Bien, Dios conoce, ¿verdad?, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando Acán tomó esos artículos, ¿verdad?, los llevó a su casa y los escondió, los enterró, ¿verdad?, y él pensaba que nadie se había dado cuenta. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipresente. Dios conoce tu caminar y el mío. Dios conoce, ¿verdad?, lo que hay en tus pensamientos. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y esa es una gran ventaja, hermano, para la vida de nosotros, ¿verdad?, que Dios nos habla para que nosotros no cometamos los errores con las intenciones de nuestro corazón, lo que hacemos a escondidas. La tentación, hermano, la tentación al pecado es una fuerte y poderosa forma que el enemigo ocupa. La tentación, hermano, la tentación al pecado nos cuesta, ¿verdad?, y muchas veces nos resistimos, pero muchas veces nos gana. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? ¿Dónde podemos encontrar victoria ante la tentación? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios que mora en la vida de cada uno de nosotros, porque el Espíritu de Dios redarguye en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos redarguye para cuando queremos cometer algo que no esté correcto, ¿verdad?, delante de Dios. Vamos a seguir, hermano. El versículo 7 nos dice: Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Josué, hermano? ¿Qué estaba haciendo Josué? Josué estaba reclamándole a Dios. Josué estaba cuestionando al Señor. Y en el versículo 8 dice: Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, ¿verdad? Porque el pueblo, ¿verdad?, porque el ejército de Josué había subido a la ciudad de Jai con 3,000 hombres,
Y dice la escritura, ¿verdad?, que los de Jai repelieron la agresión y corretearon, ¿verdad? Corretearon prácticamente a los 3,000 hombres que había enviado Josué. Entonces, ante la derrota, ante la situación que había pasado, ¿verdad?, de que venían de un pueblo victorioso, de que venían de vencer a Jericó, y de pronto los vencen, un pueblo más pequeño. Josué no consultó a Dios, ¿verdad? Solamente le hizo caso a los espías que había enviado. Y fueron atacados y fueron heridos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los hicieron correr. Y hermano, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando una pandilla, ¿verdad?, corre, cuando una pandilla es repelida, ¿verdad?, y corre, ¿qué dice la pandilla que gana? Los hicimos correr, para que no se vuelvan a meter con nosotros. Y si quieren más, ¿verdad? Así. Entonces para los guerreros de Josué, para el pueblo, ¿verdad?, era una situación de afrenta. Era una situación, hermano, de deshonra, y que le pesaba mucho a Josué haber pasado por esa situación. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que al saber y al conocer todo esto, Josué, junto con los ancianos, rasgaron sus vestiduras y echaron polvo a su cabeza. Esta parte, hermano, era una forma que el pueblo tenía para representar el dolor, la angustia, ¿verdad?, de haber sido ofendidos. Dice la palabra de Dios que echó polvo en su cabeza. Esto solamente, hermano, es parte, ¿verdad?, de las costumbres de ese entonces. ¿Cuánto dolor había en la vida de Josué? ¿Cuánto dolor había en su vida, hermano? ¿Cuánto dolor, cuánta angustia había en el corazón de él? Mucha, hermano, muchísima, ¿verdad? Y en esta parte, hermano, Josué reclamó, ¿verdad?, bajo los conceptos que él tenía, y cuestionó al Señor. Y Josué le echaba la culpa a Dios, como si Dios hubiese tenido la culpa. ¿A qué le suena esto, hermano? Perdón. ¿A qué le suena esto cuando le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa? ¿No lo ha hecho usted? ¿No le ha echado la culpa a Dios de lo que le pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no entré a la escuela? ¿Por qué no me diste otra pareja? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y empezamos a reclamar al Señor, ¿verdad?, cuando la responsabilidad, cuando la decisión no fue de Dios, la decisión fue nuestra. ¿O no, hermano? ¿O no, hermana? Y le reclamamos al Señor, ¿verdad? Le reclamamos. Pero Dios no tiene la culpa, hermano. La culpa es de nosotros por nuestras malas decisiones. Y así estaba Josué. Vamos a leer otra parte en Josué 7, 8 y 9. Gloria a Dios. El versículo 10, hermano, vamos al versículo 10. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo, hermano? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Hay una parte, hermano, que a mí me llama mucho la atención, y es que Dios siempre nos levanta. Lo primero que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando hemos pecado, y aun cuando le reclamamos al Señor, y aun cuando estamos en contra de Dios, Dios tiene misericordia para la vida de nosotros. Aun cuando tú le reclamas y cuando le dices y cuando tú lo ofendes, lo primero que Dios te dice es: levántate. Así como le dijo a la mujer que había pecado, ¿verdad?, a la mujer que la habían tomado en adulterio. Dentro de todas las cosas, ¿verdad?, que pasaron en esa parte, Dios le dijo: levántate. Levántate. ¿Dónde están los que te acusan? Pues ni yo te acuso, ¿verdad?, dijo el Señor. Levántate. ¿Y qué le dijo el Señor? Y vete, pero no peques más. Y en esta parte, hermano, también Josué reclamó y dijo, ¿verdad?, y también cuestionó al Señor. Pero ¿qué le dice el Señor?
levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Ya se imagina usted esa relación, hermano? Esa relación. ¿Y qué le diría Josué? ¿Verdad? ¿Estaría en su enojo? ¿Estaría en su mal humor? No, Señor, no, ya no quiero. Pero le dice el Señor en su amor, levántate. Y el Señor, hermano, empieza a darle una explicación, ¿verdad? Le empieza a decirle, le empieza a decir, ¿verdad? Y empieza a hacer un juicio al pueblo. Y empieza a generarse un juicio al pueblo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El pueblo, le dice a José, el pueblo ha pecado, número 1. El pueblo ha pecado. Número 2, han quebrantado mi pacto. Número 3, han tomado anatema, han tomado cosas de la ciudad de maldición, han tomado cosas de las que yo les dije que no tomaran, ni siquiera que tocaran. Y le sigue diciendo en el juicio, han robado, han mentido y aún han escondido lo robado entre sus cosas. Dios le dice esto a Josué. Y hermano, qué tremendo es, ¿verdad? Qué tremendo es el juicio de Dios para la vida de nosotros, porque nosotros podemos estar en esa condición, hermano. Tú le reclamas al Señor, usted le reclama a Dios, usted cuestiona al Señor. ¿Y qué Dios nos podrá decir, hermano? ¿Qué Dios nos podrá decir? Has desobedecido, has fornicado, has adulterado, has golpeado, has ofendido a tu esposa, has golpeado a tus hijos, has abandonado lo que te he dado como regalo maravilloso que son tus hijos, los has dejado. ¿Cuántas cosas podría decirnos Dios? Has abandonado a tus padres, no le has hecho caso a tus papás, te dicen que te metas temprano y te metes a las 2, 3 de la mañana. No vayas con ese hombre, sí voy, ¿por qué no voy? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas podrá decirnos el Señor? Es de la misma manera, hermano. Gloria a Dios. Un juicio tremendo, ¿verdad? Un juicio tremendo que Dios pueda hacer a la vida de nosotros. Pero Dios nos dice también en esta mañana, ¿verdad? Levántate. Levántate de tu pecado, levántate de tu desobediencia, levántate de tus odios, levántate de tus transgresiones, levántate. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque Dios nos habla a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? De esas malas actitudes, de esas malas decisiones, de esas formas incorrectas de ser. Estos pecados, hermano, y la desobediencia son cosas que escondemos en nuestros corazones. Estos pecados, hermano, también se ocultan. Vamos a la palabra de Dios, hermano. En el capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios: por esto, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dios le habla, ¿verdad? Dios le dice a Josué: por esto que te acabo de decir, por esto que te acabo de mencionar, no tendrás victoria. Por lo que te acabo de mencionar, te corretearán, sentirás vergüenza, sentirás desaliento. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos dice, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Pregunta, hermano, ¿hemos transgredido la voluntad de Dios? ¿Hemos desobedecido los mandamientos del Señor?
¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos hemos desobedecido, hermano? ¿Cuántos hemos transgredido? Domingo tras domingo, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra, Éxodo 20, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su varón. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Pero Dios nos dice, hermano, Dios nos llama, Dios nos insta en esta mañana a que quitemos eso de nuestros corazones, a que quitemos todo eso, hermano, todo ese anatema que hemos agarrado, todo ese pecado que hemos abrazado. Dios nos habla en esta mañana a que lo dejemos. ¿Para qué, hermano? Para que haya victoria en tu vida, para que haya victoria en tu familia, para que haya victoria en tu escuela, para que haya victoria en tu hogar, para que haya victoria en tu oficina. Pero tienes que dejar, o tenemos que dejar lo que no le agrada al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice en esta parte: hoy es necesario entregar todo pecado al Señor para que sean restauradas las bendiciones en tu vida. ¿Cuántos comprendemos esta parte, hermano? ¿Cuántos queremos entrar en lo que Dios quiere? Entregarle al Señor todo pecado, entregarle al Señor todo pensamiento, entregarle al Señor todo deseo incorrecto. Hoy es tiempo, hermano. Hoy llama el Señor. Hoy llama el Señor, ¿verdad?, a tener una relación con Dios, a tener una relación de amistad con Dios, ¿verdad? Levántate, dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El Señor lo menciona en el versículo 12 y lo ratifica en el versículo 13. Quita el pecado de tu corazón. 14. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegaráse por los varones. Y el que fuere cogido en anatema, ¿qué, hermano? ¿Qué dice? El tremendo castigo del Señor: será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios te muestra a ti y a mí, hermano, en esta mañana. Dios te muestra, Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de quitar, porque hay un juicio y que seremos quemados, que seremos exterminados, todas nuestras cosas, todos nuestros bienes, todos nuestros hijos, nuestras posesiones. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo allegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego allegar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. E hizo allegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria ahora al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárale ahora lo que has hecho. No me lo encubras, le preguntó Josué, no me lo encubras, confiésalo al Señor. Y de la misma manera, hermano, nosotros, hermano, los que estamos en este lugar, porque esta palabra es para nosotros. Dice la palabra de Dios: no encubras, no escondas el pecado que traes arrastrando, no lo escondas. Te peleaste con tu esposa, te peleaste con tu esposo, ofendiste. Dice la palabra de Dios: no escondas el pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así y así. ¿Cuántos, hermanos, estamos dispuestos a hablar con Dios en esta mañana? ¿Cuántos estamos decididos, hermano, a buscar la restauración en esta mañana? ¿Cuántos estamos, hermano, determinados hoy en esta mañana a decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, perdóname? Y Acán respondió: ciertamente he robado, ciertamente, Señor, he hecho lo malo. Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de 50 siclos, lo cual codicié. Hermano, también Dios nos llama, ¿verdad?, a que no codicies lo que no es tuyo, hermano. No codiciemos lo que no es de nosotros. Dios nos da en la medida, ¿verdad?, de que nosotros busquemos el rostro de Dios. Dios nos da en esta mañana, ¿verdad?, esa apertura. Dice: codicié y tomé, y he aquí está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Es necesario, hermano, es necesario, ¿verdad?, entregar todo pecado para que haya una restauración en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario, hermano, amistarse con Dios en esta mañana. Amístate con el Señor. Dios es nuestro amigo y Dios nos ha dado promesas de estar con nosotros todo el tiempo. Pero no transgredamos, no prevariquemos las órdenes que Dios ha establecido en sus mandamientos. No transgredamos, hermano, porque hay un juicio para la vida de nosotros. El pecado no confesado, el pecado que nosotros no confesamos, el pecado que nos cuesta confesar, solamente perpetuará el mal en la vida de cada uno de nosotros. Solamente aparecerá como un cáncer que está en la vida de nosotros, hermano. El pecado que no queremos confesar solamente va a corroernos el corazón todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso Dios nos llama en esta mañana, ¿verdad?, a que tengamos una restauración con Él. El pecado genera una barrera entre Dios y nosotros, y hay que eliminarla, hermano. Y necesitamos eliminar en esta mañana esa barrera de pecado que hay en la vida de nosotros. Queremos todo con Dios, hermano. Queremos todo de Dios. Queremos todo de Dios, sí, hermano, pero no queremos darle todo a Dios. Queremos todo de Dios. Queremos todo de Dios, pero no queremos nada con Dios. Necesitamos, hermano, darle todo a Dios, querer todo de Dios, porque toda nuestra vida será para el Señor. Nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestras familias, nuestros hijos. Dios quiere levantar Josués. Dios quiere levantar líderes. Dios quiere levantar lideresas en esta congregación. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza que Dios nos trae en esta mañana. Levantarnos, ¿verdad? Dios quiere que nos levantemos de la condición en la cual usted y yo nos encontremos en esta mañana. Dios quiere levantarnos de esa situación. Hoy es tiempo de dejar la maldición, cualquiera que haya usted agarrado, cualquier maldición que haya usted tomado, ¿verdad? Cualquier maldición, cualquier anatema que haya usted tomado, Dios quiere, ¿verdad?, quitarlo de su vida. Hay vicios, hay robos. ¿Cuántas cosas hay? Hay alcohol, hay drogas, hay fornicaciones, hay adulterios. Dios nos llama en esta mañana a que tengamos una visión amplia de la misericordia de Dios. Dios quiere que tengamos una visión amplia de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Josué, varón esforzado, varón de guerra, varón acompañado de la presencia de Dios. Y Dios nos llama en esta mañana, hermanos, a los que tenemos familias, ¿verdad?, a los que tenemos hijos, a que nosotros, hermano, oremos por ellos,
a que nosotros, ¿verdad?, cubramos a nuestros hijos, a que nosotros tomemos esa decisión, ¿verdad?, de santificar a nuestros hijos. A veces no lo hacemos, hermano. A veces no santificamos a nuestros hijos. ¿Qué significaría para nosotros santificar a nuestros hijos? Declararlos limpios, declararlos santos, declararlos apartados para el Señor, declararlos que serán hombres valientes, mujeres esforzadas. Declararlo en esta mañana es importante, hermano, porque el enemigo nos ha robado nuestros pensamientos y nos trae distraídos por otras cosas, pero nos hemos olvidado de lo principal, de la vida de nuestros hijos. ¿Sí, hermano? Dios invita a la vida de nosotros, ¿verdad? Dios nos invita a destruir ese tipo de maldiciones que hay en nuestras vidas, y Dios nos insta a destruir esas maldiciones que hay en nuestras familias. Dios nos llama en esta mañana a que lo hagamos. Hoy es el tiempo, hermano, de poner al descubierto delante de Dios todos nuestros pecados. Hoy es el tiempo, hermano, de que pongamos delante del Señor todas tus fallas. A veces somos amargos en lugar de ser dulces. A veces somos ofensivos en lugar de ser amables. A veces somos engañosos en vez de ser transparentes. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo estamos, hermano, delante del Señor? No permita, hermano, que haya un juicio para usted o para mí. No permitamos, hermano, que haya un juicio, porque Dios nos llama en esta mañana a santificación. Los artículos robados estaban escondidos abajo de la tienda de Acán. Los artículos robados estaban escondidos abajo de la tienda de Acán. ¿Hay algún pecado que esté escondido en su tienda, hermano? Usted sabe. Vamos a leer la palabra de Dios en Josué 8:1. Vamos a ver los beneficios que reporta la eliminación del pecado. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Josué: no temas, ¿qué, hermano?, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Nada más el uno, hermano. Mire, hermano, la belleza del Señor. Mire lo maravilloso del Señor. Y el Señor dijo a Josué: no temas, no temas. ¿Cómo estaba la vida? ¿Cómo estaba la situación de Josué? Después de haber sido, ¿verdad?, correteado, que su ejército, que su gente habían matado 36 personas, ¿verdad?, en esa batalla. ¿Cómo estaba la vida de Josué? ¿Verdad? Estaba consternado. Y el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate. A lo mejor nosotros hemos pecado delante de Dios, ¿verdad? Y nuestra condición pudiera estar dañada, nuestra condición pudiera estar afectada. Pero ¿qué dice el Señor? Levántate. Y ahí hoy pudiera poner mi nombre, ¿verdad? ¿Y por qué no pone también su nombre? Levántate, Rubén. El nombre de nosotros pudiera ser el que estuviera en esta palabra. El nombre de usted pudiera estar, ¿verdad?, en esta parte, y que el Señor le diga, ¿verdad?, levántate, Jorge, levántate, Ramón, levántate, Tere, levántate, Mari, levántate. Y Dios nos llama, ¿verdad? Si nuestra situación, si nuestra condición está, ¿verdad?, dañada, Dios nos vuelve a decir: levántate. Levántese, hermano, levántese, hermana, levántese, dice la palabra de Dios, porque Dios le va a dar victoria a usted sobre sus enemigos, sobre las situaciones, sobre las adversidades. Dice la palabra de Dios: levántate en esta mañana, levántate. Y el canto que hemos escuchado: levántate, hermano, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Levántate en esta mañana. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra
Toma contigo todo lo que Dios te ha dado, levántate y sube a ese lugar, sube a esa ciudad llamada Jai, sube a ese lugar. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios, hermano, Dios restaura la vida y la relación con Él. Y Dios nos llama, ¿verdad?, en esta mañana a que nosotros tengamos nuevamente la restauración y las bendiciones, hermano. Y las bendiciones que todos buscamos, ¿verdad? ¿O usted busca maldición? ¿Usted busca maldición, hermano? ¿Usted qué busca? ¿Bendición de qué? Tenemos que ser específicos con Dios. ¿Bendición de qué, hermano? ¿Qué bendición quiere que Dios le dé? Dígame usted, ¿qué bendición quiere que Dios le dé? De que sus hijos estén aquí. ¿Qué bendición quiere, hermano? ¿Qué bendición quiere? ¿De qué, hermano? De sanación, bendición de paz, bendición de gozo, bendición de alegría, bendición de restauración, bendición de relación con Dios, bendición de economía, bendición de alegría, bendición de trabajo. Dios quiere esas bendiciones para su pueblo, pero Dios le dice en esta mañana: pero levántate, toma tus armas, toma tu gente de guerra y prepárate para la lucha, porque dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas que se levantan y que andan por las huestes, ¿verdad?, y que son como huestes. Levántate, dice la palabra de Dios. Toma tu escudo, hermano. Toma tu escudo de la fe en esta mañana. Tome su escudo de la fe. Póngase la armadura de Dios. Póngase el yelmo que cubre los pensamientos, que cubre las ideas, que cubre las decisiones. Toma la coraza de justicia. Toma la espada de la verdad. Y Dios llama en esta mañana. Dios nos llama, hermano, como pueblo de guerrero. Dios nos llama, hermano, a que vayamos a la batalla. Pero ya no va solo, hermano. Ya no va sola, hermano. Dice la palabra de Dios: porque yo estaré contigo y no te dejaré y no te desampararé, y estaré contigo. Solamente, dice la palabra de Dios, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, hermano. No desmayes, hermana. Aunque las circunstancias, aunque las situaciones se vean difíciles, no desmaye, porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Solamente, hermano, quiero comentarle en esta mañana: ¿qué hay debajo de su tienda? ¿Qué hay debajo de su tienda? ¿Hay algo que usted haya escondido delante de los ojos del Señor? ¿Hay algo que usted haya escondido y que haya ocultado y que lo haya escondido abajo de su tienda, abajo de su casa? Pero sobre todo, que lo haya escondido en su corazón. ¿Qué hay, Jorge? ¿Qué hay en tu corazón? Hoy, hermano, dice la palabra de Dios, hoy hay un nuevo pacto. Hoy Dios quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo. Hoy Dios quiere hacer un nuevo pacto con los que estamos en este lugar. Hoy Dios quiere hacer un nuevo pacto como en el principio de las cosas. Hoy quiere hacer un pacto con nosotros. Necesitamos, hermano, declarar lo que hay en nuestro corazón. Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie en esta mañana. Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie. Y yo lo invito en el nombre del Señor a que tome sus armas. Yo lo invito, hermano, en el nombre del Señor a guerrear en esta mañana. Guerree por sus hijos. Luche por sus hijos. Esfuércese por sus hijos. ¿Qué bendición quiere para sus hijos? ¿Qué bendición quiere para su hogar? ¿Qué bendición quiere? Hoy es tiempo de bendición. Hoy es tiempo de...